Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que estén entusiasmadísimos por comenzar con esta sesión de lengua materna español para cuarto grado. Y ya nos acompaña aquí Raulito. Hola, Raulito. Hola. Y la maestra Reina Cruz. Bienvenida. Muchas gracias, María. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Pues, si están listos, primero, Raulito, te quito tu Sí, cubrebocas por favor. y comenzamos con esta sesión. ¿Cómo están, niñas y niños? Espero que muy bien. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase anterior? Sí, elegimos a un escritor, bueno, Raulito recomendó al escritor Francisco Hinojosa y leímos su obra Cuando los ratones se daban la gran vida. Y en ese cuento identificamos a los personajes, la trama, el desenlace y el escenario donde se desarrollaba la historia. Sí, yo le recomendé leer ese libro porque es uno de mis favoritos. Ja, es muy chistoso cómo los ratones inflan y desinflan a los demás animales. Yo me imagino cómo nos veríamos todos desinflados. A ti te podríamos inflar para que seas así, grandote, grandote, Raulito. Maestra, ¿y qué vamos a ver el día de hoy en esta clase? Pues hoy tendremos una clase muy interesante. Vamos a revisar otro cuento de Francisco Hinojosa para averiguar cuáles son las situaciones que motivan a los personajes a actuar de determinada manera. Vamos a profundizar en sus relaciones y en el ambiente de la narración. ¿Qué les parece? ¡Wow! Entonces podemos leer el libro de La peor señora del mundo, ja, y descubrir por qué era tan, pero tan mala. Esa es una excelente elección, Raulito. Me encanta. Sí. Muy bien. Entonces vamos a retomar este libro de Francisco Hinojosa. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer completo, pero vamos a recuperar algunos pasajes para observar la motivación de los personajes. Niñas y niños, les recomiendo que lean completo el cuento. No se van a arrepentir. Yo lo leí y la verdad es que es muy entretenido. Es cierto, maestra. Yo también lo leí hace algunos años y me encantó. Me acuerdo que era una señora que vivía en el norte de Turambul, aunque no sé si esa es una ciudad inventada. Y también que era así muy gorda y fumaba puro y tenía colmillos como de vampiro. Sí. Y también tenía unas uñas horribles así para rasguñar a las personas. Y lo peor de todo es que maltrataba a sus hijos. Hasta les echaba limón en los ojos. Uy, no, de eso me acuerdo muy bien porque se ve en el libro cómo agarra a uno, le exprime un limón así con el ojo abierto. Así es, Raulito. Era muy mala y trataba muy mal a sus pobres hijos. Pero creo que aquí valdría la pena recuperar partes directamente de la obra para que nos hagamos una idea de las cosas que hacía esta señora, ¿no creen? María, ¿nos ayudas leyendo algunos fragmentos? Por supuesto, maestra. Dice así. La peor señora del mundo. Autor Francisco Hinojosa, México. Fondo de Cultura Económica, 1992. En el desayuno, a sus hijos les servía comida para perros. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí porque temían por sus vidas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solitita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. Gracias, María. ¡Ven! ¡Se los dije! Eso que María no leyó todo, ¿eh? Hacía más cosas feísimas. Y yo le dije que esa señora era muy mala, malicísima, maestra. Ay, ¿sí existen personas tan malvadas como la señora del cuento? Ay, Raulito, pues me gustaría decirte que no, pero en el mundo hay personas que hacen cosas muy malas, así como hay personas que también hacen cosas muy buenas. Pero, ¿por qué son malas? Eso no lo puedo entender. No, ¿por qué tienen que hacerle daño a los demás? Yo creo que no hay una respuesta definitiva para eso, Raulito. Me parece que a veces, pues, alguien puede hacer cosas malas porque está enojado o enojada,
o porque también le hicieron cosas malas antes, o por ignorancia, o incluso sin saber que están haciendo algo malo. Depende de cada persona, ¿no, maestra? Así es, María. Yo me he dado cuenta de que la literatura también nos permite ayudar a comprender un poco la forma de ser de los seres humanos. Esta señora es un personaje ficticio, ¿verdad? Pero en lo que hace, en lo que siente, en lo que piensa, podemos apreciar motivaciones que tal vez tenemos o tuvimos nosotros o alguien cercano a nosotros. Pero les propongo que tratemos de descubrir las motivaciones de los personajes de este cuento. A ver si lo podemos comprender un poco mejor. Y para eso vamos a utilizar una tabla. En la tabla vamos a anotar el personaje, cuál creemos que es su motivación y finalmente las acciones que hizo. ¿Están listas y listos? Ustedes en casa, niñas y niños, pongan mucha atención en las acciones que realizan los personajes de la lectura que hayan elegido y reflexionen sobre los motivos por los cuales las realizan. Muy bien, maestra, porque no alcanzo a comprender por qué esa señora era tan mala. Y eso que leí el libro 2 veces. Pues averigüémoslo. María, ¿tú por qué crees que la peor señora del mundo actuaba de esa manera? La verdad es que no lo sé, maestra. El libro realmente no explica el por qué ella era de esa manera. Yo he leído algunas obras en las que los personajes que hacen cosas malas pues sufrieron mucho cuando eran pequeños, o personajes que hacen cosas malas porque tienen algún tipo de desorden mental o emocional. Pero en este caso no hay nada que nos permita saber la razón por la que la señora era tan mala. Entonces yo creo que ella era mala simplemente pues porque no era una persona feliz. A lo mejor por eso hacía tanto daño a todas las personas y los animales que la rodeaban. Y al no ser ella feliz, pues disfrutaba muchísimo de generar miedo y haciendo sufrir a todos los demás, incluso a los pobrecitos animalitos. Pues sí, yo creo que seguro que no era una persona feliz. Alguien que es feliz no le hace daño a los demás. Ni a las personas, ni a los animales, ni a sus hijos. Porque además les daba comida para perros. Eso de ser horrible. Sí, Raulito, debe ser horrible. Y esa es la razón por la que los demás, incluso los animales, deciden alejarse de ella. Y es que cuando las personas son malas o hacen cosas malas, normalmente los demás procuran alejarse. Lo que pasa es que la gente prefirió irse, incluso los animales, y el pueblo comenzó a quedarse vacío. Sí, me acuerdo de esa parte, maestra. Se van todos los habitantes. Solamente queda una palomita mensajera que se había quedado atrapada en una jaula. Así es, Raulito. El único ser vivo que quedó en el pueblo fue la paloma. Pero antes de seguir, vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Ajá. Sí. En personaje anotamos la peor señora del mundo. Lo que la motiva a actuar de esa manera es la infelicidad, por lo que maltrata, humilla y engaña a las personas y animales del pueblo. O sea que disfruta hacerlos sufrir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Cómo vamos llenando la tabla? Sí, maestra, estoy de acuerdo. Yo también, aunque sí me gustaría decir que el que una persona no sea feliz no le autoriza hacerle daño a los demás, sea quien sea, ni a los animales. En eso tienes mucha razón, María. Lo que pasa en el cuento es que la señora se pone a maltratar a la paloma también, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya me acordé que le daba de comer migas de pan con chile y vinagre. Sí, hasta que casi mata a la pobre paloma, pero se dio cuenta de que si la mataba ya no tendría a quien maltratar. Entonces dejó que se recuperara y la dejó ir, con un recado en el que pedía disculpas a todos los demás para que regresaran al pueblo. Y regresaron. Pero no sé, maestra. Todo era un engaño. La señora, además de ser mala, era lista, porque supo cómo convencerlos de regresar. Y cuando ya estaban de regreso, los encerró con una muralla. Espera, Raulito. Vamos por partes, ¿sí? Esta señora también era astuta.
Sabía cómo manipular a las personas y al sentirse abandonada, los convenció de regresar. Esto también lo agregamos a la tabla, ¿sí? ¿Qué les parece? La peor señora del mundo se sintió sola y sin poder, por lo que astutamente engaña y convence de regresar a los pobladores. Pero después construye una muralla para que ya nadie pueda salir. Lo que me gustaría preguntarles en este momento es lo siguiente. ¿Por qué creen que las personas y animales aguantaban tanto atropello de esta malvada señora? Yo creo que todos le tenían miedo, maestra. Entonces el miedo los hacía aguantarse todo el daño que les hacía. Es posible, Raulito. No lo había pensado. Muchas veces las emociones como el miedo se convierten en terror y hace que nos inmovilicemos ante las situaciones que lo generan. Maestra, ¿no deberíamos anotar esto también en la tabla? Sí, María. Creo que ese es un dato muy importante respecto a las personas y animales que vivían en el pueblo. Vamos a anotarlo entonces. Las personas y animales del pueblo, que también son personajes de la narración, tienen miedo de la señora y por eso soportan atropellos y maltratos de su parte. Niñas y niños, no solo se detengan a analizar las motivaciones del o de los personajes principales, sino también de los otros personajes. Todos deben tener un motivo para hacer lo que hacen. Así es, maestra. Bueno, todas las situaciones externas provocan en nosotros una reacción. Sí, eso de las emociones y los sentimientos los hemos visto en las clases de educación socioemocional. Sí, Raulito, qué bueno que lo mencionas. En esas clases podemos aprender un poco más sobre nuestras emociones y las razones por las cuales hacemos o no hacemos las cosas, ¿verdad? Maestra, pero entonces yo creo que ya sé por qué los animales y las personas se fueron del pueblo. Creo que eso también tendríamos que anotarlo en la tabla. ¿Ah, sí? A ver, explícame, Raulito. Bueno, explícanos a todos. Porque ya no querían que la señora los siguiera maltratando. O sea que yo creo que ya estaban todos hartos de tanta crueldad de esa señora. Tienes toda la razón, Raulito. Seguramente se dieron cuenta de que sus vidas corrían peligro, saltaron y huyeron para protegerse. Muy bien. Entonces la tabla quedaría así. Vamos a ver. Los hijos de la señora y pobladores se hartan y huyen del pueblo para salvaguardar su integridad. ¿Qué les parece? Sí, pero ahora lo que yo quisiera saber, maestra, es por qué regresaron. Yo no hubiera regresado nunca. Pues supongo que porque tenían buen corazón. Tal vez creyeron que la señora había cambiado y quisieron darle una oportunidad. Yo creo que todos merecemos tener una segunda oportunidad. Pero en el caso de esta señora, la verdad, ya no estoy tan segura, porque siempre fue mala. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, maestra. Pero también creo que hay veces en las que pues no debemos soportar más maltratos, aunque la otra persona se disculpe y nos pida perdón. Y entonces pues tenemos que buscar y pedir ayuda. Completamente de acuerdo contigo, María. Creo que sería bueno que anotáramos esta parte también. Quedamos en que los pobladores regresan porque creyeron en las disculpas de la señora. Creyeron que ya había cambiado y quisieron darle una oportunidad. Sí, maestra, lo bueno es que después los pobladores le engañan a ella. Eso me dio muchísimo gusto. No, pero espera, Raulito, no cuentes esa parte. Sí, Raulito, no la cuentes. ¿Qué les parece si esa parte también la leemos directo del cuento? María, ¿nos puedes ayudar? Sí, maestra, dice así. Una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de él. Y desde entonces volvió a ser la peor, la más peor, la peorcísima de todas las mujeres del mundo. Pero un buen día, mientras la señora dormía su siesta, los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza principal. Lo que debemos hacer es engañarla, dijo el más viejo del pueblo.
Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Y así quedaron de acuerdo. La señora despertó de su siesta hecha una furia. Se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Muchas gracias, dijo la vecina. Deme también una patada en las pompas, por favor. No, no y no. ¿Quién se cree que es para pedirme un favor? Y así fue la peor señora del mundo con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, dijo el viejo, vamos a quejarnos. A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararle a sus hijos su comida para perros, pero la caja estaba vacía. Así que le sirvió cereal con leche y miel. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. Mamá, ¿qué es esto tan espantoso? Es cereal con miel, niño tonto. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que encontró fue al más viejo, que le dijo: todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita. Llena de furia, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Sí, esa es mi parte favorita. La señora no se da cuenta y entonces cae en el engaño y entonces empieza a hacer puras cosas buenas. Sí, también es mi parte favorita, Raulito. Aquí vemos que, aunque la señora era astuta para hacer el mal, no se dio cuenta de que la engañaron para hacer el bien. El anciano que ideó el plan fue mucho más inteligente que ella. Niñas y niños, si se dan cuenta, hemos estado describiendo los ambientes y las relaciones que hay entre los personajes de la narración. Ya hablamos del pueblo y de cómo se queda vacío cuando los habitantes deciden marcharse. Y también hablamos de la muralla que construyó la señora cuando los habitantes volvieron al pueblo. Cayeron en su artimaña, ¿verdad? Sí, maestra. Y también vimos que las relaciones entre estos personajes son pues de abuso y de engaño. Porque primero la señora maltrata a todos los habitantes del pueblo y luego los engaña, pues para que ellos puedan regresar. Pero cuando regresan, ellos la engañan a ella para que haga cosas buenas, pensando que siga haciendo cosas malas. Y esta fue una jugada muy sabia por parte del anciano del pueblo. Maestra, yo creo que eso también lo tenemos que poner en la tabla, porque es una de las partes más importantes del cuento. Es como el nudo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo creen que quedaría esa parte? A ver, yo diría que el anciano del pueblo idea un plan para engañar a la señora y obligarla a hacer cosas buenas, pero pensando que son malas. Y lo hace por supervivencia, para tratar de sobrevivir, porque ya vimos que esa señora era súper perversa. Sí, exactamente. Y qué bueno, por mala. ¡Qué mala! Sí, era malísima. Sí, entonces yo creo que a veces está bien engañar a las personas. Bueno, cuando son malas, nada más. Bueno, no estoy muy segura de eso, Raulito, ¿eh? Aunque la verdad, en este caso fue lo mejor, ¿verdad? Creo que lo importante de este cuento, como de toda la literatura, es que nos lleva a pensar, entre otras cosas, en las motivaciones más profundas de todas nuestras acciones. Y es cuando reflexionamos sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos, que logramos conocernos un poco mejor, no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Y entonces podemos pues comprender y aceptar de mejor manera la verdad. Pues yo creo que engañar no está nada bien, pero en este caso, como pues fue para dejar de recibir los abusos y maltratos, pienso que pues en realidad fue bueno. Y no debemos perder de vista que finalmente se trata de un cuento, pero un cuento que nos ayuda a pensar en cómo nos relacionamos con las demás personas y pues no permitir que nos maltraten. Eso es importantísimo, María. El mensaje que yo rescataría es que no debemos permitir
que abusen de nosotros de ninguna manera. No, no, no. Por eso me gusta mucho el actuar del viejito, porque él se cuidó de no dañar a ninguno de los habitantes del pueblo, ni siquiera a la peor señora del mundo. Me gusta su ejemplo porque actuó con mucha sabiduría, de forma que finalmente los pobladores logran vivir felices al lado de la peor señora del mundo. Sí, sí es cierto, maestra. No me había dado cuenta y no me había puesto a pensar en el viejito, pero es la verdad porque él no quiere hacerle daño a la señora. Más bien lo que quiere es que la señora ya no le haga daño a los demás. Porque luego yo pensaba, ¿por qué no se unen entre todos, la atrapan y luego la meten a la cárcel o la encierran en un lugar así oscuro, oscuro, muy lejano? Pero creo que la verdad me gustó más la solución del viejito porque arregló todo el problema con sabiduría. Así es, Raulito. Insisto, no creo que engañar sea bueno, pero tengo que aceptar que la solución del viejito fue la mejor. ¿Y saben por qué? Porque, como ya dijimos, no fue necesidad hacerle daño a nadie, ni siquiera a la señora mala. Eso me encanta, maestra, porque demuestra que no tenemos que ser malos ni siquiera con las personas que son malas con nosotros. Y es que yo creo que si devolvemos el maltrato, solo vamos a generar más violencia. Por eso es mejor pensar, tratar de hallar una solución como lo hizo el viejito. Pero eso sí, no permitir nunca, 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 nunca más que se nos haga daño, no importa quién sea. Tienes toda la razón, María. Pero, ¿qué creen? Hemos llegado al final de esta clase. ¿De verdad? Sí, Raulito, pero vamos a seguir tratando estos temas, ya verás, no te preocupes. Sí, sí, por favor, porque son muy interesantes, maestra, me gustan mucho. Seguro que sí. Ustedes en casa, niñas y niños, también reflexionen sobre el carácter y las motivaciones de los personajes de las lecturas que realicen. En la clase de hoy profundizamos en las situaciones que motivan a los personajes a actuar de cierta manera, en sus relaciones y en el ambiente de la narración. Además, identificamos que estas motivaciones hacen que la historia sea emocionante, pero que también nos lleva a pensar en nosotros mismos, en los demás y en por qué somos como somos o en por qué hacemos lo que hacemos. La literatura no solo nos ayuda a divertirnos, sino también a aprender y saber más de nosotros mismos y del mundo. Sigan leyendo a su escritora o escritor favorito de literatura infantil. Nos vemos la próxima. Maestra Reina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Raulito, muchas gracias también por tu presencia. Ay, yo feliz. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con literatura infantil. ¿Por qué era la peor señora del mundo de lengua materna español de 4º grado? Y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Yair. Así, exacto.
Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien. Flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sentamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color.